Pero fuerte ese aplauso. Hola, somos una parte del grado séptimo, conformado por Elías Paffen, Elías Restrepo y Vicente Osa. Y nuestro libro es Por todos los dioses. ¿Qué nos motivó a escoger este libro? La idea de escoger este libro surgió a partir del cambio repentino de nuestro antiguo plan lector titulado El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el cual no pudimos leer y presentar ya que este contaba con obras de teatro y películas. Posteriormente, nuestra directora de grupo, Iris Orozco, nos presentó algunos libros y vimos el libro de Por todos los dioses. Luego, nosotros concluimos que la mitología griega era algo fascinante y por eso escogimos este libro. Caracterización social del autor. Ramón García Domínguez es un escritor español famoso que nació en 1943. Tiene 61 años y no se conoce mucha información sobre los padres, pero sabemos que tiene dos hijos, Natalia y Verónica. Él actualmente está separado de su esposa. Estudió en la Universidad de Navarra y se graduó con un doctorado de Ciencias de la Información. Algunas de sus obras más famosas son Solomán I, Solomán II, Una piraña en mi bañera y Mi primer Quijote. Y en 1978 ganó un premio al teatro breve. En el libro nunca se nos especifica de forma clara la época en la que se dio la obra. En nuestro libro se da una conversación entre un niño del siglo XX y nuestro personaje que es Homero. No se nos dice la época, pero se puede deducir por la época en la que vivió Homero, que ronda aproximadamente en el siglo VII. Otras fechas que podemos sacar del libro es 1194 a.C., que es la época de la guerra de Troya. El resto de épocas son prácticamente imposibles de sacarlas porque los dioses griegos son inmortales y pues no se nos dice una fecha. Por todos los dioses de Ramón García Domínguez es un libro que nos cuenta aventuras con dioses, héroes, gigantes y demás criaturas de la mitología griega. Este libro va en torno a Homero, un viejo que conoce en un árbol a un niño del siglo XX, al cual le cuenta todas las historias de sus héroes y aventureros favoritos. Este libro llama la atención del público al ser un libro interesante y cambiante. For All the Gods of Ramón García Domínguez is a book that tells us all so much adventures of gods, heroes, giants, and more exciting creatures of the mythology. The book turns around Homer, an old blind that they tell us all his favorite adventures. The author tells us the basic of the Greek mythology. This book has gods and heroes as well, and tell us some histories. Um, this book uh, um, this book is an excellent choice for social readings and encourages to drama based on these legends. Ok, les vamos a contar nuestros tres personajes favoritos en inglés. Vamos a primero decirlos en español y después en inglés. Yo escogí a Hades. Hades es el hijo mayor de Cronos, el padre de los dioses. Y Hades, al derrotar a su padre, enfrentándose a él con todos sus hermanos, se dividieron su territorio, el cual consiste del infierno, el cielo y el mar. Hades es el dueño del infierno.
Hades, la esposa de Hades, es la hija de su hermana Demeter. Y Hades es alto, de pelo rubio y de pelo negro y muy obstinado. Apolo es el dios de la música. Él es uno de los más bellos de todo el Olimpo. Él tiene ojos azules, un cabello largo y él era muy atlético. Homero es un viejo ciego fanático de la mitología. Él es mortal y ha escrito varios libros sobre aventuras de estos héroes. Un ejemplo de eso son la Ilíada y la Odisea. Ahora los diremos en inglés. Hades is the biggest son of Kronos. The Hades, when he fight with her father, they defeated with her brothers. They divided his territory in three parts: the heaven, the hell, and the sea. Hades got the hell. Hades has a helmet that has the power of the shadows. Every child of Kronos has a special arm. The wife of Hades is the son of her sister Demeter. Apollo is the god of music. He's one of the most handsome god in the Olimpo. He has blue eyes, he has long hair, and he's athletic. Homer is an old blind that is a big fan of mythology, and he has written some books like La Odisea or La Iliada. Tiempo. En el libro no se nos especifica un tiempo en sí, hablando en términos de tiempo cronológico, pero este nos da pistas indirectamente. Un gran ejemplo de esto es la Guerra de Troya, que como mencionó Vicente anteriormente, se dio en el año 1194 a.C. Del tiempo ambiental, en el libro no se nos llega a especificar nada. Datos curiosos. En el libro nos cuentan que Hades es muy mala persona y que ha hecho muy malos actos. Que Artemisa es una diosa muy cruel, que Zeus es un poco promiscuo y que sobre el libro está basado en la Ilíada y la Odisea. En el Olimpo hay jerarquías. Primero va Dios, después semidios y por último héroe. El libro actualmente tiene 16 capítulos y fue escrito en 1985. Tenemos diversos espacios de los que nos va contando Homero. Unos de estos podrían ser Creta, el laberinto de Creta, el Olimpo, entre otros muchos sitios característicos de la mitología griega. Este libro tiene una intertextualidad directa con muchos libros que tienen que ver con muchos libros de la mitología griega, como lo podrían ser la Ilíada, la Odisea, Percy Jackson, entre otros. Puede decirnos de forma directa o indirecta cosas que también pasan en otros libros. Recursos literarios. Nuestro libro actualmente tiene 4 editoriales. En nuestra editorial cuenta con 101 páginas y 11 capítulos. En nuestro libro no se especifica en sí en un tipo de narrador, ya que en algunos casos, cuando Homero nos está contando las historias, nos las está narrando en tercera persona. Pero cuando él hace interacción con el niño saliéndose de las historias, nos los cuenta en primera persona. Tiempo gramatical. El libro tampoco se especifica en un tiempo gramatical en sí, ya que puede ser variado. En algunas ocasiones, Homero, cuando nos cuenta las historias, nos menciona frases. Voy a dar un ejemplo. Se pusieron del lado de los enemigos, o le otorga. Y después, en presente, también puede llegar a ser
cuando está dialogando con el niño. No. Recursos. El libro tiene narraciones, que es como el pilar básico de este, ya que nos ayuda a entender de qué trata y dar la base para el resto de los recursos. Diálogos le brindan un toque más personal al libro y brindan una mejor entendibilidad. Descripciones. Estas nos ayudan a imaginarnos mejor lo que estamos leyendo, de una forma en la que podamos leer y a la vez crear un escenario en nuestra mente. Vocabulario. Algunas de las palabras que no sabíamos el significado eran vera, orilla de un camino y un río, odisea, cuento de larga duración con diferentes aventuras favorables, ameno, que hace pasar un tiempo agradable. Bueno, les vamos a leer nuestro aporte crítico. Cada uno va a responder a estas preguntas. Bueno, Vicente, ¿en qué lugar crees que se desarrolla mejor la obra? La obra realmente no depende de un lugar en el que se desarrollaría mejor, debido a que esto no le aporta nada al libro en sí. Elías, ¿en qué lugar crees que se desarrolla mejor la obra? Para mí, en el árbol donde el chico del siglo XX y Homero cuentan las historias sobre la mitología griega. Para mí, el lugar donde mejor se desarrolla la obra es también el árbol donde Homero y el niño del siglo XX se encuentran por primera vez, ya que aparte de ser un lugar fijo, es el lugar fundamental para que estos dos empiecen su conversación. Bueno, Vicente, ¿cuál fue el aprendizaje más significativo que tuviste en este texto? El aprendizaje más significativo fue, fuera de lo bella que puede llegar a ser la mitología griega, muchas historias que me parecían muy interesantes. Mi aprendizaje más significativo fue que la escoria, la envidia y la venganza son malas. Elías, dime qué aprendizaje tuviste con el texto. Que la mitología griega es un tema muy bueno. Ok, Vicente, ¿qué título le pondrías a este libro? El título que ya tiene el libro de por sí me parece una buena referencia a lo que se nos va contando en la historia. Pero un título que también le podría llegar a quedar bien serían Historias de la mitología griega. Elías, ¿qué título le pondrías a este libro? Para mí, las narraciones de Homero, porque Homero es el personaje principal que nos cuenta en sí toda la historia. Yo de título le pondría a este libro Por la fe en todos los dioses, ya que se desarrolla con el texto. Propon una escena o diálogo adicional con las condiciones del libro. Una escena que yo propondría sería que el niño del siglo XX contara cómo logra contactar a Homero o cómo logra llegar a él. Posiblemente en el libro completo sí se nos diga esto, pero nuestro libro por alguna razón es distinto al que tiene Natalie. Entonces no sabemos si esto se llega a dar o no. Elías, propon una escena o diálogo adicional con las condiciones del libro. Para mí sería que al final que Homero le cuenta todas las historias, el chico del siglo XX le dice, ahora yo te contaré, y él le empieza a contar sobre el siglo XX. Yo sinceramente también opino algo parecido a Vicente, que es que cuente cómo el niño del siglo XX y Homero se conocieron por primera vez, porque el libro empieza con un diálogo que es ¿quién está ahí? Y ahí se desarrolla toda la historia. Bueno, ¿cuál crees que fue el propósito del autor al escribir esta obra? El propósito del autor al escribir esta obra sería mostrarnos las narraciones más importantes de la mitología griega
y más fundamentales y más básicas de una forma breve e interesante. Elías, ¿cuál crees que fue el propósito de la autora al escribir esa obra? Para mí, que no se olvidaran las narraciones de Homero, debido a que son unas historias muy buenas que tratan sobre la mitología griega. Para mí, lo que quería el autor era que los niños se interesaran más por la mitología griega, al ser un tema tan extenso. Bueno, Vicente, ¿qué problemática se resuelve en el libro? Realmente no hay una problemática que se resuelva en este libro, pero podría decirse así que poco a poco en el libro vamos viendo cómo se desarrolla de mayor forma el interés por el niño en la mitología. Elías, la misma pregunta. Para mí, incentivar a las demás personas a que lean libros sobre mitología o sobre diferentes temas para que no se pierda ese tema. Para mí, resolver las dudas inciertas del niño. Bueno, Vicente, ¿qué conocías previamente del tema del libro? Conocía diversas cosas de lo que toca el libro debido a que yo leo frecuentemente mitología griega y ya sé algunas de las historias que nos narraron. Bueno, yo conocía previamente también algunas cosas porque el año pasado, aparte de leerme 2 libros de mitología griega, también me dieron eso en clase. Yo en sí conocía la historia de Aquiles, que era que la mamá era una semidios y el papá era un humano. La mamá quería volver a Aquiles invencible y lo sumergía en un río, pero lo agarraba del talón. Y Aquiles murió, le tiraron una flecha al talón. Ya que esta parte no se había convertido en semidios. Ahora vamos a dar agradecimientos. ¿Qué? Bueno, ahí iban los agradecimientos y yo principalmente quiero agradecerle a Iris Orozco que nos ayudó a escoger este libro. También le agradecemos a nuestra compañera caída, Juana Galvis, porque nos ayudó en muchos puntos. Y a todos ustedes por escucharnos el día de hoy.